Salvo que te guste mucho la música folk estadounidense de los años 40, que sospecho que no es lo más habitual entre la audiencia de este podcast, lo más probable es que no tengas ni idea de quién era Woody Guthrie. Nació el 14 de julio de 1912 en Oklahoma y murió demasiado pronto, el 3 de octubre de 1967, a los 55 años, en Nueva York. Entre esas dos fechas tuvo tiempo para casi todo, eso sí. En su infancia vivió 3 incendios en su casa, uno de los cuales le costó la vida a su hermana. Vio muy pronto cómo su madre perdía la cabeza debido a una patología neurodegenerativa, la enfermedad de Huntington, aunque por entonces no sabían bien qué le pasaba. La ingresaron en un psiquiátrico cuando Woody tenía 14 años. A él le fue mal en los estudios, aunque sus profesores decían que era un muchacho brillante, que leía de todo. Pero si destacaba por algo, era por tener una afición especial por la música. De hecho, se fue de casa a los 19, nada más morir su madre, para dedicarse a ella. Se casó por primera vez a los 20 años, y lo haría 2 veces más. Tuvo 8 hijos en total. Vivió un tiempo en California, donde ganó cierta popularidad como músico, y se metió de lleno en los círculos comunistas, en los que las letras de sus canciones eran especialmente valoradas. Guthrie era un cantautor que se identificaba con la gente común, con los pobres y con los oprimidos. En su guitarra solía llevar escrita bien grande una frase: «Esta máquina mata fascistas». Su mayor éxito fue una canción llamada «This Land is Your Land», «Esta tierra es tu tierra», que no te recomiendo especialmente porque creo que la canción protesta envejece regular, la verdad. En cualquier caso, Guthrie fue enormemente influyente, en particular en una generación de músicos que lo redescubrió en sus últimos años de vida o incluso después de morir. Gente como Keith Richards, Ry Cooder o Bruce Springsteen dijeron admirarle. Bob Dylan lo consideró su último héroe y le dedicó una canción llamada Song to Woody en su primer álbum. Joe Strummer, de los Clash, llegó a usar el nombre de Woody Mellor en sus primeros años como músico a modo de homenaje. Desgraciadamente, a finales de la década de 1940, su salud empeoró. Empezó a comportarse de forma errática e inicialmente le diagnosticaron alcoholismo y esquizofrenia, aunque después detectaron que tenía, como su madre, la enfermedad de Huntington. Pasó los últimos 11 años de su vida internado en instituciones psiquiátricas. Es más que evidente que Guthrie no tuvo una vida fácil. Seguramente en aquellos 55 años comprimió muchos aprendizajes. De hecho, en las Navidades de 1942, a punto de cumplir 30, hizo lo que muchos por estas fechas: una lista de propósitos para el año nuevo. En su caso salieron 33 y todos juntos son una pequeña maravilla. Los dejó escritos y acompañados de pequeños dibujos en un cuaderno de rayas que tiene ahora el papel amarillento. Eran los siguientes. Reglas para el nuevo año. 1. Trabaja más y mejor. 2. Trabaja con un horario. 3. Lávate los dientes, si queda alguno. 4. Afeítate. 5. Báñate. 6. Come bien, fruta, verdura, leche. 7. Bebe muy poco, si es que bebes algo. 8. Escribe una canción al día. 9. Lleva ropa limpia, ten buen aspecto. 10. Abrillanta tus zapatos. 11. Cámbiate tus calcetines. 12. Cambia las sábanas a menudo. 13. Lee buenos libros. 14. Escucha mucho la radio. 15. Conoce mejor a la gente. 16. Mantén limpio el rancho. 17. No te permitas sentirte solo. 18. Permanece alegre. 19. Mantén la máquina de la esperanza funcionando. 20. Sueña bien. 21. Guarda en el banco todo el dinero extra. 22. Ahorra pasta. 23. Ten compañía, pero no pierdas el tiempo. 24. Envía dinero a Mary y a los niños. 25. Toca y canta bien. 26. Baila mejor. 27. Ayuda a ganar la guerra. Derrota al fascismo. 28. Quiere a mamá. 29. Quiere a papá. 30. Quiere a Pete. 31. Quiere a todo el mundo. 32. Decídete. 33. Despiértate y pelea. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hará unos 20 años, más o menos, sonaba de vez en cuando en mi coche una canción que decía lo siguiente, que te voy a leer y no a cantar por no agredir el oído de nadie. Creo que vuelvo a sufrir el virus Peter Pan de cada agosto y ya no soy capaz de soportar un mes como loco.
No es una casualidad, hace tan solo un mes fue mi aniversario. Y por una vez no me apetece oír feliz cumpleaños. Un poco más adelante, aquello continuaba así. Voy a resistirme, no pienso unirme a un club de viejos rockeros. Voy a vacunarme, no volveré a escuchar nada de Deep Purple. Y un poco después remataban esa declaración de amor eterno a la juventud cantando: y si a los 14 dejé de jugar, y a los 19 paré de crecer, y a los 24 acabé de estudiar, dime, ¿qué dejo ahora? Aquel grupo se llamaba Circodelia y eran un tanto peculiares, con una estética bastante glam, y se hicieron famosos por otra canción que tal vez te suene, en la que se preguntaban dónde estaban las chicas de las canciones. En fin, casi prehistoria a estas alturas. Lo cierto es que yo, que llevaba regular lo de cumplir años desde que tenía algo así como 15, no pude sentirme más identificado con esas estrofas, y así me pasé la década de los 20 renegando de crecer, y sobre todo odiando cada 20 de enero, porque si no era suficiente tortura ver cómo de rápido pasaban los años, poco después La Oreja de Van Gogh le puso de título a una canción mi fecha de nacimiento. ¡Ay, el karma! El caso es que aquí estoy grabando este capítulo apenas unos días antes de un nuevo 20 de enero, uno en el que cumplo 40. Así que he pensado en hacer un capítulo un poco distinto, dándole algunas vueltas a esa sensación de crisis que a veces nos atormenta al alcanzar una cifra así de redonda, como si de golpe nos hiciéramos más conscientes del paso del tiempo, e intentando también responder a algunas preguntas algo más personales que me habéis hecho. A ver qué sale. Al alcanzar determinadas edades hay quien le da por comprarse un deportivo, o por hacer deporte compulsivamente, o por vestir con ropa más propia de la adolescencia que de su edad. Cada cual lo lleva como puede. A mí es cierto que lo de cumplir años me sentó bastante mal durante mucho tiempo. De hecho, creo que hice, y seguramente aún repita, todas esas tonterías mucho antes de la edad a la que me tocaba. Y no es que ahora me haga especial gracia, aunque como le escuché una vez a Michael Caine, envejecer no está tan mal si tenemos en cuenta cuál es la alternativa. Pero esta vez no me ha sentado especialmente mal, entre otras cosas porque mi perspectiva cambió bastante hace justo 10 años. Como te contaba en uno de los últimos capítulos de la temporada pasada, el de 12 aprendizajes de una década, mis últimos 10 años han sido bastante intensos, y mucho de eso empezó casi al cumplir los 30. Si llevas tiempo escuchándome, conoces bien parte de la historia, porque la he contado muchas veces. En los primeros meses de 2013 decidí dejar la empresa a la que le había dedicado los anteriores 3 años de mi vida, donde había agotado todos mis ahorros y todas mis energías. Y más o menos por la misma época, mi pareja de entonces decidió que lo nuestro no tenía ni el presente ni el futuro que ella quería. Seguramente con razón. Me tiré medio año agotando poco a poco el paro hasta que, justo cuando se me acababa, logré un nuevo trabajo en una empresa bastante poco conocida por entonces, BlaBlaCar. Y el resto lo puedes escuchar en ese capítulo de aprendizajes que te decía. De lo que quizás te he hablado menos ha sido de aquellos 6 meses que estuve no solo buscando trabajo, sino buscándome a mí y en cierta medida reconstruyendo mi vida. Aquello sí fue una crisis con todas las letras. No me malinterpretes, no era una tragedia, no se había muerto nadie, ni había sucedido nada irreparable y, objetivamente, era un privilegiado. Pero yo lo sentí, como supongo que nos pasa a todos a veces, como un momento de vértigo absoluto. De hecho, recuerdo muy nítidamente una sensación que espero que no hayas experimentado nunca y que yo, afortunadamente, ni había sentido antes ni he vuelto a sentir después, aunque en los primeros días de aquella etapa me sucedió varias veces. Recuerdo ir caminando, rumiando sobre lo que estaba viviendo y cómo, a medida que las ideas se me agolpaban en la cabeza, se me iba acabando el aire, como si algo me apretara en el esternón y me impidiera respirar bien. Me acuerdo perfectamente de un día, en el metro, que tuve que sentarme para tomar aire y fui incapaz de levantarme cuando llegó el tren. Tuve que esperar al siguiente. Con el tiempo entendí que eso era un ataque de ansiedad y que seguramente debería haber buscado ayuda profesional, pero no lo hice. Si te sucede a ti, hazlo. Yo tuve suerte. Afortunadamente salí emocionalmente adelante bastante pronto. Y en parte fue por las cosas más simples que puedas imaginar, de cuya importancia yo no era consciente por entonces y que te voy a contar por si te sirve de algo en algún momento. Cosas tan básicas como obligarme a que me diera el sol todos los días al menos 1 hora, que acabaron siendo bastantes más porque me pasaba las mañanas jugando con una cachorrilla que teníamos en casa por entonces, a la que bauticé Penny en un doble homenaje a The Big Bang Theory y a los Beatles. Penny vive hoy con mi madre, pero aún la paseo casi a diario. Sigue teniendo espíritu de cachorro,
otra con síndrome de Peter Pan. Me vino muy bien también el deporte, la actividad física. Creo que nunca he estado tan fuerte como entonces. Y cómo no, me ayudó mucho perseguir mi curiosidad. Dediqué aquellos meses a programar proyectos extraños. Por uno de ellos, Penny llegó a tener más de 1000 seguidores en Twitter. Y me fue fundamental la gente, abrirme un poco a los demás. Lo que para alguien introvertido y con tendencia a lidiar en silencio con sus propios problemas era toda una novedad. Me ayudó especialmente una amiga, que creo que también se estaba buscando a sí misma por entonces, y a la que nunca estaré suficientemente agradecido por escaparse conmigo a restaurar lo que era objetivamente una ruina de casa en mitad de la serranía de Cuenca. Ella sabe quién es y espero que escuche esto. En esos meses también hice algo que no fue nada fácil: escribir todos los días una especie de diario. En realidad fue un blog privado que solo escribía para mí y que acabó teniendo más de 200 entradas. Me sirvió para contarme mi propia vida y para descargarme emocionalmente. Creo que fue allí donde puse lo que fuera que me apretaba en el pecho aquel día en el metro. Hasta que, pasado un tiempo, lo borré todo, sin mirar atrás. Y menos mal, porque debí ser insoportable aquellos meses. Como te puedes imaginar, tras esa etapa, aquellos 30 que tanto temía los pillé con ganas, con muchas ganas. Y comprendí que los humanos estamos programados con infinidad de mecanismos para seguir adelante y para reconstruirnos a partir de pequeñas victorias, por minúsculas que sean, que solo necesitamos darles la oportunidad de actuar, que para mí al menos era cuestión de avanzar un poquito cada día, un Kaizen, vamos. Claro que a mí, como te decía, no me pasó nada demasiado grave, un desamor y un fracaso profesional. Hay mucha gente que tiene que afrontar situaciones muchísimo más difíciles, pero quienes conozco que las han superado lo han hecho normalmente de forma muy similar, buscando pequeños hitos que ir logrando cada día y construyendo sobre ellos. En el fondo, haciendo eso que Guthrie llamaba mantener la máquina de la esperanza funcionando, que me parece un propósito de año nuevo maravilloso. Entendí entonces también que esta rabia que siento por el paso del tiempo podía serme útil, porque lo que me molestaba, y me sigue molestando, es la sensación de que esto va demasiado deprisa. Así que, en lugar de enfadarme con las leyes de la biología y de la física, decidí aprovechar mi tiempo lo mejor posible, aunque eso tuviera como efecto secundario una agenda cada vez más agotadora. Y así pasaron estos últimos 10 años hasta llegar a los 40, en los que me voy a plantar con una mujer estupenda a mi lado, una renacuaja de apenas 11 meses, este podcast y unos cuantos proyectos más entre manos en un periodo que se suponía que iba a ser sabático. Claro que sí, Jaime. Y enseguida te voy a hablar de algunas de estas cosas, porque me han llegado bastantes preguntas al respecto. Pero antes, déjame compartir contigo una reflexión de Bertrand Russell que, como tantos otros, usó un río como metáfora para hablar de la mejor forma de envejecer. Haz tus intereses gradualmente más amplios e impersonales hasta que poco a poco los muros del ego retrocedan y tu vida se mezcle cada vez más con la vida universal. Una existencia humana individual debería ser como un río, pequeño al principio, estrechamente contenido en su cauce, corriendo apresurada y apasionadamente a través de rocas y cascadas. Gradualmente el río se hace más ancho, el cauce se retrae, el agua fluye más tranquila y al final, sin ningún tipo de cambio visible, se funde con el mar y pierde indoloramente su individualidad. La persona que en la vejez pueda ver su vida así no sufrirá el miedo a la muerte, puesto que aquello que le importe continuará. Y si con la pérdida de la vitalidad aumenta su cansancio, la idea de descansar no será desagradable. Me gustaría morir mientras aún trabajo, sabiendo que otros continuarán lo que yo no pueda seguir haciendo, y satisfecho pensando que lo que podía haberse hecho, se hizo. Te he hablado en el pasado del concepto de homeostasis, esa propiedad de algunos sistemas para volver a un punto de estabilidad cuando cambia su entorno. El ejemplo típico es el del cuerpo humano y sus mecanismos para tratar de mantener su temperatura en un rango óptimo de funcionamiento. Si hace calor, sudamos para enfriarnos. Si hace frío, tiritamos y se nos pone la piel de gallina para calentarnos. Pues bien, a finales de los años 80 del siglo XX, Peter Sterling y Joseph Ayer definieron un fenómeno similar al que llamaron alostasis, a partir de las raíces griegas alo, que significa variable, y stasis, que significa estabilidad. La alostasis vendría a ser la estabilidad a través del cambio. Mientras que la homeostasis nos habla de procesos que pasan del orden al desorden y de ahí otra vez al orden inicial, la alostasis sigue un patrón distinto: orden, desorden y reordenación.
Y es que para muchas cosas la mejor forma de mantener la estabilidad es a través del cambio. Si empiezas a hacer pesas o dominadas en una barra, o si te da por la jardinería o por cualquier otra actividad en la que maltrates las palmas de tus manos, lo más normal es que tu piel empiece a cambiar. En lugar de tratar de mantenerse suave y fina, empezará a encallecer. Si te has acostumbrado a vivir en un mundo digital, con un bombardeo constante de estímulos y contenidos, es probable que te cueste sentarte y mantener la atención de leer un libro sin distraerte. Pero si te mantienes constante, si sigues leyendo, tu cerebro acaba adaptándose. Y un ejemplo más es el que te he contado antes. Para quienes se recuperan de los golpes emocionales de la vida, de un desamor o de una depresión, la solución no suele ser volver al punto exacto anterior, sino más bien transformarse de alguna manera y seguir adelante. Replantear sus metas, su forma de vivir o su manera de relacionarse con aquello que les ha hecho sufrir. En el fondo, modificar sus máquinas de la esperanza para que sigan funcionando con un contexto diferente. Todo esto lo cuenta muy bien un tipo llamado Brad Stulberg en un libro que he leído hace poco, Master of Change, algo así como Maestro del Cambio, al que es posible que le dediquemos un capítulo más adelante. De momento te propongo que nos quedemos con esta idea de la alostasis, porque creo que es una parte fundamental de la vida. Como te decía en el capítulo que dediqué a la consciencia y a nuestra identidad, cambiamos constantemente, todo cambia constantemente. Te he hablado en algún momento de la paradoja del barco de Teseo, esa que nos plantea si estaríamos frente al mismo barco tras cambiarle todas sus tablas, una tras otra. A lo largo de la historia ha habido infinitas versiones de esta paradoja. Incluso hay una expresión popular, de origen desconocido, que dice algo así como que la vieja hacha del abuelo ha tenido 3 nuevas cabezas y 4 nuevos mangos, pero aún es la misma vieja hacha. El famoso camino del héroe, del que te he hablado en varias ocasiones, es básicamente esto. El héroe o la heroína comienzan en un entorno estable, normalmente en su hogar, y se ven inmersos de golpe en algún tipo de cambio brusco o de evento disruptivo que les obliga a salir de su estabilidad, a aventurarse en un mundo nuevo en el que afrontar obstáculos y retos, y finalmente regresar siendo una versión transformada de sí mismos. Y en el fondo, esto es casi lo único que puedo responder a las preguntas que me han ido llegando desde que hace casi un año conté que había sido padre y desde que hace más o menos 6 meses conté que dejaba mi trabajo para tomarme un periodo sabático. Y es que casi todas esas preguntas son prácticamente imposibles de responder porque son enormemente contextuales. Lo que tiene sentido para mí puede no tenerlo para otras personas. Por ejemplo, alguien me escribió diciéndome que tenía miedo a tener hijos y que si debería hacerlo. Pues no lo sé, solo puedo hablar de mi experiencia y no llevo ni un año ejerciendo. Puedo decir, eso sí, que mucho no ha sido una gran sorpresa. Si escuchas atentamente a quienes te rodean que han tenido hijos, lo más probable es que vivas cosas similares, empezando por la fascinación por el milagro que es todo, el embarazo, la gestación, el parto y el desarrollo minuto a minuto de esa diminuta personita. Son procesos de una complejidad inimaginable. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y con esto sucede algo similar. Todos tenemos en la cabeza cómo funciona este tema, podemos incluso describirlo científicamente, pero hasta que no lo vives de cerca, no eres consciente de lo mágico que parece. Claro que seguramente también vivas un importante terremoto en lo que hasta entonces era tu vida, tus horarios, tus hobbies, tus responsabilidades, tu tiempo, en todo eso que decías que era tuyo. De nuevo, nada que seguramente no te hayan dicho antes, pero el mapa no es el territorio. No es lo mismo que alguien te cuente algo que vivirlo. No es lo mismo saber que va a significar un cambio que transformarte al afrontarlo. La paternidad y la maternidad seguramente aún más es un replanteamiento radical y permanente de tus prioridades vitales. Igual que creo sucede con el amor bien entendido, tener hijos es una de las pocas circunstancias de la vida que hacen que el centro de tu universo dejes de ser tú. Lo cual, pese a que pueda ser difícil a veces, pienso que también te da una perspectiva diferente. Creo que enriquece la vida, en el sentido de que te permite acceder a vivencias que de otra manera no tendrías. Lo que, y esto me parece importante decirlo, para mí no significa que la vida con hijos o sin ellos sea objetivamente mejor. Es muy diferente, eso sí, y por lo tanto cada opción puede ser mejor para cada cual. Pienso, con mi poca experiencia hasta ahora, que lo que hace es ser un multiplicador emocional de tus días. Hay más momentos de alegría, de sorpresa o de fascinación, pero también hay una mayor responsabilidad, normalmente un mayor cansancio y una sensación aún más acusada de que el tiempo se te escapa entre los dedos. Eso sí, pienso que lo que te da es un sentido de propósito inmediato, algo que nos suele costar encontrar.
El tiempo se te escapa, sí, pero no sientes que estés malgastándolo. Incluso si no estás haciendo lo que te gustaría hacer, sabes en el fondo que es por un buen motivo. Porque ahora tienes otra de esas máquinas de la esperanza funcionando en casa. ¿Quién dijo que solo podíamos tener una? No sé, seguramente no he dicho nada nuevo. Al final, las que de verdad son las profesiones más antiguas del mundo son las de ser madres y padres, así que no voy a ser yo quien las descubra. De lo que quizás sí te puedo contar cosas algo más diferentes es de este periodo medio sabático en el que estoy. Empezando porque he reconfirmado algo que aprendí en aquellos 6 meses tan revueltos de los que te he hablado antes y de lo que creo que no solemos ser conscientes. Porque incluso en esa etapa tan extraña me di cuenta de que cuando eres emprendedor o directivo, en general supongo que sucede con cualquier trabajo que tienda a ocuparte mentalmente las 24 horas del día, se tarda mucho en desconectar de verdad. O yo tardo mucho, al menos. Y ahora me ha pasado algo parecido. Solemos tomar 2 o a lo sumo 3 semanas de vacaciones seguidas y nos suele ser suficiente para recargar las pilas, lo que está muy bien. Pero al menos para mí, el tiempo necesario para dejar de echar de menos la adrenalina del día a día de mi trabajo, el reflejo de mirar el email o simplemente pensar en el negocio, en los resultados y en todas esas cosas, ha sido ahora, como lo fue en 2013, bastante más largo. Tardé más o menos unos 2 meses. Y es entonces cuando uno se da cuenta de lo cansado que realmente estaba y empieza a entender cuál es su auténtico nivel de energías. Pero en paralelo a todo eso sucede algo interesante. Suceden las dudas. Porque, como creo que ya he comentado alguna vez, tendemos a definirnos por nuestro trabajo y cuando no lo tenemos, perdemos parte de esa identidad. ¿Qué eres cuando dejas de ser lo que eras? Pues de nuevo, eres alguien en proceso de cambio. En 2013 me costó mucho tomar aquella decisión porque mi identidad estaba muy vinculada a aquel emprendimiento. Esta vez ha sido, sin embargo, mucho más sencillo, porque en estos 10 años cultivé una identidad mucho más variada. Algo así como ese río que se hace más ancho del que hablaba Bertrand Russell. Sí, cuando decidí parar era directivo, pero también tenía este podcast, daba clases y, mucho más importante, era padre. Y aún así, dudas. No solo por ti, sino también por las reacciones del resto. Hablé hace unas semanas con un emprendedor bastante conocido que me dijo que él también había tomado un periodo sabático tras vender una empresa. Aunque él llegó un momento en el que dejó de decir que estaba de sabático, porque la reacción inmediata suele ser ¡qué envidia! Si yo pudiera también lo haría, como si aquello hubiera caído del cielo. Y es cierto que yo soy un privilegiado, no pretendo decir lo contrario. Me he podido permitir hacerlo porque he tenido mucha suerte. He encadenado varios buenos puestos de trabajo, he ahorrado todos estos años y he construido algunas fuentes de ingresos adicionales, como este podcast. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que muchas veces quienes me lo han dicho son personas que llevan tantos o más años que yo, con salarios iguales o mejores que los que yo he tenido. Y mi conclusión de esas conversaciones es que cuando dicen «si yo pudiera también lo haría», lo que quieren decir es, si yo fuera capaz de atreverme, también lo haría. Tomar este tipo de decisiones da miedo, son saltos al vacío financieramente, pero también con tu identidad, como te decía antes. Así que supongo que parte del aprendizaje es que si crees que vas a querer hacer algo así en algún momento, lo primero es poder permitírtelo económicamente, claro, y eso pasa por acumular eso que algunos llaman fuck you money, por poder conseguir suficiente dinero para poder mandar tu trabajo al garete si quieres. Pero creo que también necesitas extrapolar esa idea a más cosas. Es decir, no solo tener la posición económica, sino también la posición psicológica. Por ejemplo, trabajando sobre cómo defines tu identidad y tratando de tener una lo suficientemente flexible como para dar ese salto. Y esto es algo que creo que sirve siempre, con periodo sabático o sin él. Todos pasamos varias veces en nuestras vidas por fases de redefinición o por procesos alostáticos si nos ponemos cursis. Y ahí es donde encaja perfectamente esa frase de Tolkien de la que te hablé en el capítulo de 12 aprendizajes de una década, la de que no todos los que vagan están perdidos. Hay veces que nos toca vagar para encontrarnos, y en ese vagar pueden pasar cosas increíbles, como que se acaban de cumplir 5 años desde que empecé con Kaizen. Se ha convertido en un podcast que escucháis o veis ahora en YouTube, más de 20.000 personas cada semana, lleva casi 5,5 millones de descargas y podría seguir diciendo otro montón de cifras completamente absurdas que no sabría bien explicar, pero que, siendo maravillosas, tampoco son lo más importante. Para mí, Kaizen se ha convertido en un motor de mi propio cambio, en uno perfecto, de hecho, para esa máquina de la esperanza que quiero seguir alimentando. Y no se me ocurre mejor regalo para mi 40 cumpleaños. Gracias de corazón por estar ahí.
Gracias a los patrocinadores que permitís que esto sea sostenible y gracias en especial a las casi 500 personas que formáis parte de la comunidad Kaizen. Sin todo este apoyo, habría sido imposible que el podcast llegara hasta aquí, así que por 5 años más. O por 40, ya puestos. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.